ciencia, no eran cultura científica para encontrar explicaciones con la misma ley, con la misma naturaleza, con la misma ciencia, entonces acuden al mito. Para ellos, para los asirios, cuando había verano, no había comida, era muerte, significaba que Istar estaba abajo, descuidó la tierra para buscar a su marido. Entonces, para ellos, el concepto de quemar era un concepto catastrófico. Quemar era una maldición de los dioses, porque quemar era decir no hay vida. Correcto. Entonces se prohibía quemar a los cadáveres con la esperanza de una resurrección. Y cuando aparecía Istar de nuevo con Talmuz, venía el invierno, venía la primavera, venía la época de comida. Entonces, siempre ellos nunca usaron la cultura de quemar, ni la misma naturaleza. Ellos prohibían quemar los árboles. Y peor, quemar un cadáver, porque quemar era quitar la esperanza de revivir. Quemar para ellos entonces, ya sea un árbol, naturaleza y mucho más un cuerpo para los asirios, era como estar quemando, en otras palabras, al propio Talmuz y a la propia Istar, prohibiéndole el paso para llegar a darle la vida. Qué interesante este mito. Ya hemos visto la cultura babilónica y la cultura siria de cómo influyeron en la teología judía respecto a no quemar a los muertos. ¿Algo más o avanzamos a la tercera cultura? La tercera cultura importante, Gabriel, la cultura egipcia. Ajá. La cultura egipcia sobre el concepto de la muerte y la vida es muy parecida a la cultura siria. También los egipcios creyeron en dos grandes dioses, el dios Osiris, que era el dios benevolente, el patriarca, el creador egipcio, y la diosa, su esposa, que era una hermana, la diosa Isis. Osiris y Isis se casaron, pero Osiris tenía un hermano envidioso que quería la corona de Osiris. ¿Quién, la diosa? No, Osiris era el dios. El dios, él tenía un hermano. Un hermano envidioso llamado Tifón. Ajá. Tifón quería ser el dios soberano. Y Tifón y Osiris disputaban por la corona suprema, por gobernar el mundo. Pero Osiris, que era el dios bueno, se casó con una diosa buena llamada Isis. Y tuvieron un hijo. Ahora bien, miremos qué pasa. Tifón le tiende una trampa a Osiris. Tifón le dice a Osiris, métase en este cofre. Y él se metió, pero el cofre estaba envenenado y muere Osiris. Y sella el cofre, Tifón, y lo tira al río Nilo. Y por muchos años el Nilo llevaba el cofre del dios Osiris, y cuando aparecía el cadáver de Osiris en diferentes regiones, había tempestades o había inclusive inundaciones, pobreza, sequías, hambrunas, etcétera, bueno, etcétera. Realmente no es que aparecía el cajón o el ataúd o el cofre con el dios adentro. Esto es en el concepto mitológico. ¿Mitológico? O sea que cuando habían hambrunas en ciertas regiones del Nilo, seguramente pensaban es porque Osiris está aquí. Exactamente, pero muerto. Ajá. Entonces Isis quiso resucitar a Osiris. Y más, Isis le dijo a Tifón, por favor, no queme el cadáver de Osiris, porque si lo quema, jamás podrá recuperar a Osiris, porque nunca habrá la esperanza de la resurrección de Osiris. O sea, que quemar era quitar la esperanza. Ajá. ¿Y Isis logró o no logró resucitar a su esposo? Recuperó el cadáver. Lo recuperó, pero logró darle vida. Pero Tifón otra vez le arrebata el cadáver en las manos de Isis y lo despedaza en 14 partes. Wow. Entonces, mire lo que le dice Tifón a Isis. Mire, Isis, elija, ¿quemo el cadáver o lo descuartizo? O lo descuartizo. Isis pensó, si lo quema, ya pierdo la esperanza de la resurrección de mi esposo Osiris. Porque ese es el concepto egipcio. Que también es el concepto de la Mesopotamia, de Asiria. Mejor descuartícelo, porque si lo descuartiza puedo ir a diferentes partes, juntar las piezas y otra vez juntar el cadáver y una resurrección. Y mire que se le cumplió sus deseos. Descuartizado, Isis se fue en busca de parte por parte, encontró los 14 pedazos, los juntó y resucitó Osiris. Qué interesante. Y ahí Osiris maldijo a Tifón y lo mandó como el dios de los infiernos, de los subterráneos. Correcto. Qué interesante el recorrido que hemos hecho hasta aquí. Aún nos falta una cuarta cultura, pero estamos respondiendo
Alguien que nos preguntó, ¿es bíblica la cremación? ¿Se puede quemar a los muertos? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Estamos diciendo que si bien hay algunos pasajes en el Antiguo Testamento, pero no podemos hacer doctrina del Antiguo Testamento sin consultar con el Nuevo Testamento, si es que somos cristianos. Pastor Yatensi nos decía de que hay al menos 4 culturas antiguas que influyeron en la teología judía. La cultura babilónica, la cultura siria, la cultura egipcia, todas ellas decían no se puede quemar a los muertos, porque si no, no hay resurrección. Pero tenemos una 4ª cultura. ¿Cuál es, Yatensi? La persa. La persa tenía un concepto del alma que se quedaba por varios días en la tumba y no podía salir. Este concepto es muy parecido al concepto hebreo, sobre dónde se ve el alma después que una persona muere. Miremos la creencia persa, que es muy, muy importante. Los persas pensaban que el alma quedaba ahí, ¿sí?, en el cuerpo. En el cuerpo. ¿Varios días o por siempre? Varios días, por 4 días. 4 días. Sí. Ajá. Los persas pensaban que cuando una persona se moría, el alma no se iba a la eternidad, porque ellos veían un dualismo, veían el mundo versus la eternidad. Entonces, el alma quedaba en el mundo por 4 días. ¿Por qué 4 días, Yatensi? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 10? Bueno, porque el número 4 tenía un significado muy importante en la mitología, en la creencia, en la cosmovisión persa. Significaba la totalidad del cosmos por los 4 sentidos cardinales: oriente, occidente, norte y sur. Entonces, el número 4 significamos como la totalidad del cosmos, según la cosmovisión persa. Entonces el alma quedaba ahí dentro del cuerpo, pero ya el cuerpo muerto, el cuerpo ya era... Ya estaba pudriéndose, imagino, ¿no? No pudriéndose, sino que el cuerpo ya estaba estéril o estático, ya no se podía mover, ya era cadáver, pero el alma estaba ahí o en la tumba. ¿Por qué? Porque el alma tenía 4 días para atravesar el puente de la eternidad. Había un puente que se llamaba Chimbat. Este puente se llamaba Chimbat en la literatura persa, y este puente unía el mundo con la eternidad. Entonces, el alma se tomaba 4 días para atravesar el puente. O sea, era la distancia de 4 días a pie, me imagino, caminando, ¿cierto? Sí, pero había un problema. El alma quería atravesar el puente. Entonces los persas prohibían que un cadáver se quemara en esos 4 días. Claro, porque estaba en camino el alma, ¿no? En camino. Y el alma podía retornar al cuerpo, porque el alma estaba en la tumba todavía. Entonces cuando llegaba el alma al puente de Chimbat, que lo conecta con la eternidad, estaba el famoso dios Mitra. ¿Y este dios qué función cumplía? Era el dios juez, que él determinaba 2 cosas. Si atravesaba el puente se iba al cielo, a la eternidad. Pero si no atravesaba el puente, lo mandaba al gran abismo donde estaban los demonios para hacer quemar. Pero eso decidía el dios. El dios Mitra. Mitra hacía un juicio al alma. Y Mitra tenía 42 jueces a su lado que lo asesoraban. Entonces, mire lo que hacía. Cuando el alma era juzgada, había un perro que devoraba las almas que eran condenadas, llamado el perro Sura. Sura era un perro que cuando un alma era condenada, lo devoraba y lo mandaba hacia... el infierno. Al infierno. El infierno persa. El infierno persa, que era un subterráneo. Entonces, ¿cuál era el concepto? Habían 42 pecados capitales y 42 buenas obras o virtudes. Entonces el dios Mitra pesaba las obras buenas en una balanza y las obras malas. Si la balanza se inclinaba por las obras buenas, pesaba más las buenas obras, podía atravesar el puente Chimbat y atravesar la eternidad. Pero si pesaba más las obras malas, inmediatamente era devorado por el famoso perro Sura y era lanzado donde los demonios, ¿y sabe cómo se llaman los demonios? De Bas. Pero en esos 4 días todavía el cuerpo podía ser resucitado, porque puede ser que Mitra le dijera, mire, y si estaban igualito, pesaba igual las obras buenas con las obras malas, el alma resucitaba el cuerpo y otra vez se resucitaba para que en vida desempatara, ya sea hiciera más obras malas, obras buenas para la eternidad o para el infierno. Qué interesante, hemos aprendido hoy día, ya nos quedan apenas unos minutos para terminar, pero hemos aprendido cómo las culturas orientales antiguas, la cultura babilónica, siria, la egipcia y la persia, influyeron
con sus conceptos de infierno, muerte y también resurrección, a la teología judía hebrea. Y entonces tú manejas mucho esto, ¿no has pensado en escribir un libro acerca del diablo o demonología? Sí. Manejas bastante tú esto, Sí, estamos con Guillermo Llorio Ajá. escribiendo un libro que va a ser para nosotros un bestseller que se llama La Revelación. Y una vez la vamos dando un libro que habla todo ese tema. Wow, tremendo, lo esperamos con ansias, ¿no? Bueno, nos quedan apenas 2 minutos ya, Tensi. ¿Cómo concluimos esto? ¿Qué le decimos a la gente respecto a la cremación? Entonces, y termino con esto, Gabriel, el Antiguo Testamento tiene un concepto de que el alma se queda en la tumba, cercano al cadáver. Ajá. Sí, queda ahí atrapada, esperando una resurrección, si en el caso de los esenios. Entonces, ¿qué pasa? ¿El Nuevo Testamento cree en el mismo concepto del Antiguo Testamento, sí o no? Eso será para el próximo programa. ¿Qué opina el Nuevo Testamento sobre lo que acabamos de decir? ¿El Nuevo Testamento acepta la influencia de estas culturas con la influencia del Antiguo Testamento o tiene algo nuevo que ofrecer sobre ese tema? Bien, estamos llegando entonces al final de este programa respecto a la cremación y la resurrección de los muertos. Espere el siguiente programa porque vamos a responder desde la Biblia ahora, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia respecto a quemar a los muertos? Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente programa. Gracias, pastor. Bendiciones. Asoma Visión, Motivación y Desarrollo presentaron el programa Respuestas a Preguntas que Incomodan con el Dr. Yatensi Bonilla.